Los Nakal serían los descendientes y supervivientes del hundimiento del continente perdido de Mu, también llamado Lemuria. Después de la catástrofe apocalíptica de Mu y tras su desaparición en el fondo del Océano Pacífico, sus pobladores tuvieron que desplazarse a lugares más seguros del planeta. Así, la expansión poblacional se organizó en varias direcciones planetarias: la costa oeste de América del Sur, costa este de Australia, Rusia, costa oeste de América del Norte, Mesoamérica, sudeste asiático, China y Japón. En todos estos lugares crearon nuevas colonias, grandes ciudades, pirámides, monolitos y estatuas representativas. Con el paso del tiempo llegaron a la India, Egipto, África, etc. A este desplazamiento masivo se añaden además las pequeñas islas que surgieron del desaparecido continente Mu y que quedaron diseminadas por todo el Océano Pacífico, que serían, por ejemplo, islas de los mares del sur, las islas Hawái y la isla de Pascua o Rapa Nui. Esta última significa isla grande, pero que antiguamente era conocida en el lenguaje autóctono de la isla como Tepito o Tengenua, que significa el ombligo de la tierra, o también con el nombre Matagi Terangi, que significa ojos que miran al cielo. Entre los últimos descubrimientos arqueológicos en China fueron hallados los restos del pueblo Nakal, una de las primeras civilizaciones de la cuenca del río Tarim, un río situado en el Asia Central que da nombre a la Gran Cuenca del Tarim, una cuenca endorreica localizada entre los sistemas montañosos del Tian Shan y Kunlun. De esta civilización se sabe que surgió una lengua madre, el Nakal. Las momias halladas eran de aspecto europeo caucásico, sorprendentemente blancas, altos y rubios, algo que se diferenciaba a la población china de alrededor. No queda claro científicamente en qué momento y por qué desapareció esta civilización, pero es presumible que se trasladaran a otros lugares. Esta población de los Nakal fueron conocidos por primera vez a través del explorador e investigador Auguste Le Plongeon en 1896 en su libro La reina Mo y la esfinge de Egipto. En su libro aseguró lo siguiente: sería conveniente y necesario recuperar los conocimientos perdidos de los sabios mayas, depositados en las bibliotecas del mundo. Estos documentos fueron puestos a buen resguardo para evitar su destrucción. Se debería de aprender la sabiduría de los antiguos filósofos, que recuperaron los conocimientos de los brahmanes de la India, provenientes de los mayas, y estos de los Nakal, y desde la India se dispersó posteriormente por Babilonia, Egipto y demás territorios. En la India se centró en Birmania, concretamente a la región de Burma, donde se les conoció a los Nakal como los Nagas. En la mitología hinduista, los Nagas son un tipo de seres o semidioses inferiores con forma de serpiente, reptiliana. En el libro Mahabharata, escrito en el siglo III a.C., se les representa como el gigantesco hombre pájaro Garuda, que posteriormente se establecieron en Deccan, que está situado en el sur de la India. La palabra Nakal significa los exaltados, pero no fue hasta los años 70 que se retomaron las investigaciones y excavaciones, en las cuales aparecieron nuevos indicios y descubrimientos arqueológicos que finalmente lograron localizar en esta meseta del río Tarim un total de 500 tumbas y unos 100 cuerpos momificados. Augustus Le Plongeon y James Churchward fueron los primeros misioneros o propagadores del conocimiento maya de Mesoamérica. Ambos científicos coincidieron en que los Nakal eran descendientes de los supervivientes del continente Mu, que existió hace unos 50.000 años antes de Cristo, y que poseían una tecnología muchísimo más avanzada que las posteriores civilizaciones de la India, Babilonia, Egipto, etc. James Churchward, a través de sus libros, representó sus extensos estudios relativos a los distintos registros, inscripciones, culturas y leyendas, simbología, etc., de todos aquellos lugares con información sobre el desaparecido continente Mu, como por ejemplo las islas de los mares del sur, Egipto, India, África, Australia y Mesoamérica, que dieron infinidad de antecedentes que verificaban la plausible existencia de un continente o gran isla en medio del Océano Pacífico en tiempos remotos. En su tercer libro, Los símbolos sagrados de Mu, desgrana los significados de la simbología y representación de la cultura Nakal, impregnados en distintos lugares del planeta.
Dicha investigación aportó la teoría siguiente sobre Mu. Mu fue destruido por un cataclismo global. Después de aquello, la población se repartió por las costas de tierras vecinas. Mu era el hogar original del Homo actual, puesto que los científicos de Mu crearon a los Homo sapiens para luego repartirlos por toda la Tierra, poblando las distintas colonias. Estos nuevos humanos configurarían tribus, pueblos. Las actuales islas del Pacífico albergaron a los últimos supervivientes del continente Mu. Mu fue un continente que se extendió desde la zona de Micronesia, situado en el oeste, con la isla de Pascua, hasta las islas Hawái, situadas al este. También situó un continente o gran isla al norte del Océano Atlántico, llamado y conocido como la Atlántida, que era una de las colonias de Mu. Durante sus investigaciones, Chusquard conoció de la existencia de unas tablas de piedra llamadas las tablas de los Nakal. Esto fue a través de un sacerdote del templo de Rishi, en sus viajes a la India. De estas tablas de piedra extrajo la formulación de su tercer libro, Los símbolos sagrados de Mu. Chusquard conoció el contenido de las tablas de los Nakal en el templo Prasar Rishi, que está situado a más de 2.700 metros de altura del nivel del mar y al borde del lago Parashar, en Mandi, en concreto en la región de Himachal Pradesh, de la India. Este templo fue construido por el primer gobernador del Principado de Mandi, el Raja Ban Sen, en el siglo XIV. El sumo sacerdote del templo de Rishi le reveló a Chusquard de la existencia de una serie de fragmentos de tablas de piedra escritas por una civilización llamada los Nakal. Este sacerdote le enseñó a descifrar la lengua madre Nakal, así como a descifrar su simbología, y con esta información, obtenida en los fragmentos de piedras, el investigador verificó la existencia de pueblos ancestrales antecesores a los Nakal, la génesis de una gran deidad, el dios Sol, llamado Ra, que intervendría posteriormente en Egipto. Esta deidad era el dios central de los Nakal, que nombraban Ra para dirigirse al dios Sol. El sumo sacerdote que informó a Chusquard extrajo esta información de la epopeya de Ramayana, datada en el siglo III y el siglo I a.C., que es una obra clásica de la India, escrita por el sabio historiador y poeta Valmiki, a quien se la dictó Narana, el sumo sacerdote del templo Rishi de aquel entonces, y que a su vez leía, traducía y dictaba a Valmiki los antiguos registros del templo Rishi. Valmiki declara que los Nakal llegaron a Birmania desde su tierra natal en el oriente, un lugar en medio del Océano Pacífico. En su libro Los símbolos sagrados de Mu hace una amplia referencia a la religión, los símbolos de la deidad y sus atributos, la creación, símbolos utilizados en las enseñanzas religiosas, símbolos relativos a Mu, símbolos sagrados y la conexión entre Norteamérica y Mu, los constructores de los monolitos de Norteamérica, la religión en Egipto y la India, y profundiza en la igualdad entre ciencia y religión. En el capítulo de la creación desgrana el significado simbólico de los dibujos que hablan sobre la creación del mundo, quedando de la siguiente manera. Líneas rectas horizontales simbolizan el espacio. La deidad se mueve a través del espacio-universo. El círculo es el universo. El agua de la tierra. El círculo simboliza la deidad monoteísta, un solo Dios que gestiona todo. La cruz es el símbolo sagrado del 4, que son las 4 fuerzas primarias que proceden del Todopoderoso. Es la deidad plena del 5, la deidad y sus 4 fuerzas creativas del Todopoderoso. Lam, el principio dual del Creador, los fuegos del centro de la Tierra. Son las fuerzas afines con el Sol y la luz de la Tierra. Simbolizan la fuerza del Sol y el interior terrestre. La fuerza afín del Sol junto con la fuerza del calor de la Tierra en un conjunto creativo. Simbolizan la fuerza de la vida de la Tierra, que forma el primer huevo cósmico en el agua. Se han formado nuevos huevos cósmicos sobre la Tierra. Las aguas son la madre de la vida. El Tau simboliza la resurrección y el ascenso en el desarrollo del ser. El árbol de la vida y la serpiente simbolizarían las aguas y el árbol creativo de Mu, que es la madre del hombre. La vida es el ser y la vida es eterna. El resto es una ilusión. Entre los diferentes registros localizados que nos hablan de las tierras perdidas de Mu, estarían situados como más significativos los siguientes: registros mayas, egipcios e hindús, manuscrito troano, códice cortesiano, registros del antiguo templo budista de Lhasa,
inscripciones caldea de hace más de 2000 años de antigüedad, escritos de los peñascos, inscripciones de la antigua ciudad maya de Uxmal, inscripciones de las pirámides de México, la universalidad de los símbolos y costumbres, ruinas e inscripciones de las islas de los mares del sur, la epopeya del Ramayana, libro apócrifo de Adán. Según los registros investigados, la historia de Mu quedaría como sigue. Hace millones de años existió un gran continente en medio del Océano Pacífico, donde ahora solo hay mar profundo y algunas islas de los mares del sur. Era una tierra tropical de grandes planicies, valles y praderas, cubiertas por campos de cultivo y pasto. Solo poseía pequeñas colinas y ningún sistema montañoso. Era un paraíso terrenal, un jardín natural, un terreno con grandes ríos que cruzaban la tierra partiéndolos en 3 grandes pedazos. Sus palmeras, helechos y árboles frutales lo cubrían todo, así como pequeños lagos poco profundos bordeados con flores de loto, que flotaban en sus brillantes aguas. Las informaciones obtenidas desvelaron los siguientes datos. Lemuria, o Mu, se encontraba en el Océano Pacífico. Era una masa gigantesca de tierra que finalmente se hundió, dejando solo pequeñas islas. Los lemurianos, físicamente, eran como pájaros, podían caminar hacia atrás y hacia adelante con la misma facilidad. Se reproducían a través de huevos, pero en Mu, Lemuria se cruzaron genéticamente con los animales y generaron una nueva raza que serían los antepasados simiescos y cuadrúpedos de los humanos. Su estatura era gigantesca, de 3 a 4 metros. Tenían la piel muy oscura, de un color marrón amarillento. Tenían una mandíbula inferior larga, un rostro extrañamente aplanado, ojos pequeños pero penetrantes y muy separados, de modo que podían ver hacia los lados, así como en la parte delantera. Su desarrollo le permitió ver en dirección recta, la cabeza inclinada hacia atrás y hacia arriba de una manera bastante curiosa. Los brazos y piernas eran más largos en proporción que los nuestros, y no podían ser perfectamente enderezados los codos o las rodillas. Las manos y los pies eran enormes, y los talones proyectaban hacia atrás de manera desgarbada. La figura estaba envuelta en una túnica suelta de piel, algo así como el rinoceronte, pero más escamosa. Probablemente la piel de algún animal de los que ahora sabemos solo a través de sus restos fósiles. Estos individuos sostenían en su mano izquierda un bastón afilado que utilizaban para la defensa o ataque. En su mano derecha había una larga cuerda, hecha de una especie de planta, y la cual guiaba o llevaba a un enorme reptil parecido al plesiosaurio. Los lemurianos domesticaban estas criaturas, a los dinosaurios, y las entrenaban para la caza de otros animales. La aparición del Homo sapiens, no les gustó, pero eran los ejemplares de la época. Las piedras de Ica en Perú corresponden fielmente con el anterior relato. Después de la desaparición y hundimiento de Lemuria, nuevas razas surgieron en la colonia atlántida. Eran criaturas simiescas sobrevivientes de Mu. Esto llevó al renacimiento de nuevas razas atlantes. Se comenzó con una raza negra de piel llamada los Moajal, otra raza de color cobre, la Batlis, que eran los antepasados adoradores, y luego la raza tolteca, que tenía la tecnología avanzada que incluyen aeronaves. Los toltecas se mezclaron genéticamente con los turanios y luego con los semitas. De estas nuevas subrazas surgieron más tarde los acadios y mongoles. Un grupo de acadios emigraron a Gran Bretaña hace 100.000 años, donde construyeron Stonehenge. También afirmó Scott Elliot que la Atlántida se dividió en 2 islas unidas, una llamada Daia y la otra Ruta. Posteriormente solo un remanente de Ruta se mantuvo, llamada Poseidón, que también desapareció. Según él, Lemuria existió en el Mesolítico secundario, donde surgió la raza raíz tercera o Lemuria Mu. Esta raza surgió en plena época de los reptiles y se extinguió antes del comienzo de la época del Eoceno. Estos datos coinciden con las representaciones de las piedras de Ica.